Hola, bienvenidos a Loop Infinito, el podcast diario de Peresfera sobre Apple y su competencia. Yo soy Javier Lacorte y empezamos. Hay una especie de frase hecha, muchas veces usada por parte de lectores de prensa, para dejar clara la que es, en su opinión, una correlación entre dos noticias aparentemente aisladas. Esa frase es: dos noticias que se entienden mejor juntas. No sé en América Latina cómo será de habitual esta frase, pero en España lo es desde hace unos años, sobre todo desde la época de Twitter, y es muy usada para poner un par de capturas en un tuit y relacionar a veces un poco ponzoñosamente ambas noticias. En el entorno de Apple hay un par de noticias recientes que la verdad es que también se entienden mejor juntas y en cierta forma ambas se complementan. La primera noticia viene de OLED Info, un medio, pues os podéis imaginar, el nicho del nicho del nicho, un medio especializado en cubrir las novedades y los movimientos de la industria de paneles OLED. Pues OLED Info menciona a Omdia para hablar de lo que según ella está por venir en una noticia muy relacionada con Apple. Omdia es una firma de consultoría de analistas británica especializada en tecnológicas y telecos. Estas empresas venden su consultoría a otras empresas para entender y tomar decisiones con mayor información sobre tendencias de mercado, movimientos de mercado y predicciones sobre cosas que ocurrirán en el futuro. Predicciones a veces hechas mediante reglas de tres y conexión de puntos que no estaban conectados o mediante testimonios de gente de la industria que les da cierta información privilegiada, y a veces hechas mediante el noble arte de ver de dónde viene el aire y poco más. Pues bien, Omdia, según recoge OLED Info, explica que Apple va a hacer una gran incursión en los paneles OLED para incorporarlos a muchos de sus monitores y pantallas, o bien existentes, o bien que no existen todavía, pero que ya llegarán. La noticia, a grandes rasgos, la conclusión principal que se puede sacar es que Apple va a hacer esta gran apuesta por los paneles OLED, más de la que ya hace. Y entrando en detalles, lo que cuenta Omdia es que los iPad Pro de 2024, del año que viene, ya llevarán paneles OLED y para 2026 llevará Apple los paneles OLED también a los MacBook. Primero a los MacBook Pro y entiendo que los Air o lo que haya para entonces fue ya un poco más adelante, que es como suelen funcionar los plazos para estos despliegues. Primero las novedades importantes, digamos, lo que es una mejora de calidad muy clara a los ordenadores profesionales, a la gama más cara, y la gama de consumo pues un tiempo después. Más adelante, 2027, dentro de 4 años, tampoco falta tanto, menciona muchísimo ojo porque esto no sé si es un triple que se han marcado o es que saben algo o qué pasa, pero a mí me pone un poco nervioso. Menciona que para 2027 usará paneles QD-OLED y WOLED, pueden ser ambos o puede ser solo uno de esos paneles, para, ojo, las pantallas de sus iMac de 32 y 42 pulgadas, que esa es un poco la segunda noticia que decía que se entiende mejor juntas. Más allá de esos tamaños tentadores de iMac, la idea es que para 2026 casi todos los dispositivos móviles de Apple, iPhone, iPad, entiendo que Apple Watch, ya hayan dado el salto a OLED. Apple Watch, por supuesto, ya lo hizo desde el primer día. Ahora mismo todos los iPhones, salvo el SE, son OLED. El Apple Watch es LTPO OLED, que es un panel OLED con una matriz específica para conseguir mayor eficiencia energética y para manejar mejor los cambios en la tasa de refresco, dos elementos clave para un dispositivo como el Apple Watch. Y los iPad van desde el LCD más ramplón, digamos, hasta el mini LED, que es la mejor pantalla que viene hoy en un iPad. Los iPad de gamas inferiores, obviamente, serían los que más costaría pasarlos a OLED, el iPad que no tiene apellido, el iPad mini y el iPad Air, que den una tierra ahí un poco intermedia, mientras que los iPad Pro serían los primeros en beneficiarse del panel OLED, sobre todo el módulo de 13 pulgadas. Y así dibujaríamos un escenario casi idílico con el que soñábamos desde hacía mucho tiempo. En 2017, un poco antes del iPhone X, era ya casi una cuestión de primera necesidad que casi todas las pantallas de Apple pasarían a ser OLED. OLED, la gran mayoría ya sabéis de sobra lo que es, sabéis sus ventajas, seguro que muchos habéis optado por un televisor OLED para vuestra casa o tenéis productos con este tipo de tecnología, pero por si alguien despistado, rápidamente cuento que es un tipo de panel que permite que ocupe mucho menor tamaño. Mucha gente que tiene una tele OLED, el panel es casi como 3 folios juntos de grosor, salvo por la circuitería inferior. Permite una autonomía mayor, tiene un tiempo de respuesta inferior, saca mejor el color en general y sobre todo muestra un color negro puro, sólido, fantástico, porque no necesita retroiluminar todo el panel, sino que cada píxel se ilumina por sí mismo. Por eso un iPhone SE, un iPhone 11, un iPhone XR no muestran un negro auténtico, sino que es más bien un gris oscuro iluminado, mientras que un iPhone 12 lo que sea, 13 lo que sea, 11 Pro, 10 tal, sí consiguen ese negro puro. Pues bien, esto por supuesto sería una gran noticia, pero por supuesto también tiene sus peros y sus asteriscos, al menos
dan motivos para no dejarnos llevar por la euforia y pensar que todo es esperado. En primer lugar, la desventaja más habitual, tradicional de los paneles OLED es el quemado de la pantalla. El OLED es un diodo orgánico, cada píxel, como decía, emite su propia luz, la emite y la apaga cuando hay color negro, por eso el negro del OLED es tan perfecto, y cuando hay un píxel que constantemente está encendido de la misma forma en estático, se acaba desgastando. Es lo que se llama el quemado de los paneles OLED o la degradación, que era más habitual hace unos años que ahora, pero el riesgo sigue estando ahí porque no deja de ser un material orgánico. Cuando vemos series, películas, documentales, no hay mayor problema, pero si mostramos una imagen constante durante muchas horas, durante muchos días, durante mucho tiempo, esto acaba ocurriendo, se acaba notando. Quizás hayáis visto en centros comerciales o tiendas de telefonía smartphones de exposición que son una película de miedo porque sus pantallas están absolutamente quemadas. Yo se lo he visto tanto con un Samsung, creo que era, como con un iPhone, incluso no recuerdo qué modelo exacto, fue hace unos años, pero recuerdo haberlo visto. Los iPhone de las Apple Store, cuando están en reposo, no muestran la pantalla de inicio de forma estática, sino que tienen un vídeo preparado con animaciones específico a ese vídeo para los iPhone de exposición comercial, y en cuanto lo tocas vuelve a la pantalla de inicio. Es una forma de captar mejor la atención de la gente, mostrar información de forma dinámica, pero también de prevenir que pueda quemarse la pantalla por estar tantas horas con esa pantalla de inicio ahí puesta estática. A que el iPhone se ve que no lo tenía, no era un Apple Store obviamente, no sé si era una gran superficie comercial, y solo mostraba la pantalla de inicio. Tras meses estando en marcha 12 horas al día o 16 o a saber cuántas, se veía quemado la pantalla y se veían las sombras y las siluetas de ciertos elementos de la interfaz. Esto en un iPhone de uso cotidiano no es un riesgo real, nadie tiene el iPhone durante un montón de horas al día, durante meses, años, con exactamente lo mismo en pantalla encendida a 60 o 120 frames. En cambio, un Mac, la pantalla de un ordenador, es otra cosa. Quiero pensar, y me parece lógico y esperable, que si Apple saca un monitor OLED, o saca un MacBook o un iMac con pantalla OLED, es porque tiene lo suficientemente resuelto el tema, o bien por la propia tecnología del panel que haya mejorado lo suficiente, o bien mediante añadidos que le haga la propia Apple vía software o vía controlador integrado en el chip. El Studio Display, recordemos, tiene una 13 para poder hacer ciertas cosas que un monitor tonto, entre comillas, no podría hacer. Me refiero a cosas como Center Stage para controlar la cámara y el encuadre y todo esto. Quizás haya forma de prevenir quemaduras gracias a tener un chip como ese en el monitor. Simplemente es algo que resulta razonable ver anticipadamente con cierta preocupación. Si bien, pues estoy convencido de que si este momento llega, Apple comunicará activamente cómo previene este problema a largo plazo. Porque ya digo, mi monitor externo se pasa como mínimo 8 horas al día encendido de lunes a viernes y algún sábado, algún domingo también quizás. Y la barra de menú, sus iconos, todo eso son, incluso ciertas ventanas, todo eso son elementos estáticos y eso no casa tan bien con OLED. Y por otro lado, el hecho de que Apple vaya por fin a fabricar o a lanzar monitores de 32 y 42 pulgadas, o bien monitores o bien pantallas de iMac. Monitor de 32 pulgadas ya hay, pero cuesta 5.500 euros, lo cual lleva a pensar en los precios que puede tener esto. Un panel OLED ha ido bajando de precio en los últimos años y para dentro de 3-4 años debería seguir bajando, pero dudo que, tanto como anhelamos, además de que también ha bajado mucho el precio de los discos sólidos o de la memoria, pero Apple sigue cobrándolos muy caros. Me refiero a las ampliaciones, cuando compramos un Mac, un iPhone, etc. Esto tiene más lecturas. Una es pensar que si los MacBook Pro de 2026 van a incorporar paneles OLED, podemos asumir más o menos que hasta entonces mantendrán el diseño actual, el de los modelos de 14 y 16 pulgadas que llegaron en 2021, 5 años con ese diseño y para cuando llegue el panel OLED, rediseño. Esto suena bastante coherente. Otra lectura es pensar hasta qué punto esto mejora el mini LED y si compensa el sobrecoste que tiene OLED frente a mini LED. Las pantallas mini LED son las que tienen los MacBook Pro actuales y el iPad Pro y la Pro Display XDR, la de 5.500 euros, y yo desde el primer día las veo como una muy buena solución por calidad de panel, por tecnología inorgánica que previene quemaduras a largo plazo y por precio, que permite que el dispositivo no se encarezca tanto como si usara OLED. La tecnología mini LED resuelve bastante bien el problema del LCD, del negro que no es negro, con la retroiluminación parcial por zonas y la atenuación local. Y ya digo, quizás el salto a OLED merezca la pena, pues quizás para equipos profesionales, absolutamente profesionales, industriales, como el Mac Pro, como el MacBook Pro de 16 pulgadas, y a lo mejor ni siquiera el básico, pero para personas no tan ambiciosas o con necesidades inferiores creo que compensa mucho más el mini LED, salvo que el OLED pegue una bajada de precio escandalosa, que es difícil, y lo que es más difícil todavía, que Apple acompañe esa bajada de precio contrariamente a lo que ha hecho, lo que decía, con SSD o con la memoria.
Además, luego está la tecnología micro LED, no micro OLED, que es otra historia, sino micro LED todo junto, que técnicamente es lo más avanzado que hay en pantallas, es inorgánica, que es importante, no se puede quemar, brilla en una barbaridad, el tiempo de respuesta es nimio, su tasa de refresco es variable también y muy alta, pero por el estado de la tecnología y también en parte por una cuestión de mercado y pricing, se están orientando a tamaños bastante grandes, a tamaño de televisor grande, no monitores de ordenadores ni pantallas de portátil o de tablet. Esto se supone que también llegará el día de mañana, pero queda bastante. ¿Cómo encajará en ese calendario? ¿En qué plazo? Según lo que cuenta esta gente de transición a OLED. Hace 5 años, recuerdo que ya había quien decía, dentro de 5 años, ¿qué será el momento? Dentro de 5 años ya será una realidad, más o menos, y todavía era una predicción más bien conservadora. Sin embargo, han pasado 5 años y todavía no es su momento ni parece cercano que por estado tecnológico y por precios Mini LED esté en mejor disposición. Ya se sabía lo de micro LED, digo que Mini LED sí que estaba en mejor predisposición, creo que me he confundido ahí con la forma de expresarlo. Así que vuelvo a la pregunta, ¿hasta qué punto merecerá la pena el paso a OLED? Pues ya lo descubriremos, si sí o si no, cuando tengamos algo más que insinuaciones tempranas. Ahora no dejo de darle vueltas a lo del iMac de 32 y 42 pulgadas, que sin duda sería muy acertado. Los monitores han crecido de forma continua durante los últimos 30 años, cada vez son más grandes, cada vez podemos hacer más en ellos y más partido los sacamos. Al final 32 pulgadas para un uso doméstico y para usuarios más avanzados, ciertos grupos profesionales, y 42 para los más exigentes, que además le viene muy bien ese tamaño. Pienso en diseñadores, fotógrafos y compañía. Creo que ya va siendo hora y creo que me parece un puntazo. Por supuesto, falta de saber precios. 27 pulgadas me parece muy poco como tamaño máximo a estas alturas, me parece una racanería. Es lo que da ahora el Studio Display. Ya digo que en un gran esfuerzo, en una gran justificación, volviéndome medio loco, podría acabar comprando un Studio Display quizás en algún momento, pero no con solo 27 pulgadas. Pagar lo que cuesta con ese tamaño no lo veo claro. Quizás hay quien sí, pero no es mi caso en 2023. Además, 27 pulgadas es lo que daba antes el iMac, que se quedó por abajo en la transición Apple Silicon. Y al final veo claramente un buen negocio para Apple, una buena oportunidad de mercado que cubra muchos espectros de usuarios y monitores externos y tamaños de iMac, cosa que no ha hecho durante un montón de años por su propia decisión. Se ha pasado bastante tiempo sin monitores externos hasta que ha vuelto a la carga de una forma quizás no tan satisfactoria como podíamos pensar, al menos para ordenadores para mortales, ¿no? Para la gran mayoría de nosotros que no nos vamos a gastar 1.800 euros o 5.500 euros en un monitor. Veremos qué pasa. Nada más por hoy, lo de siempre, os lo veo en Twitter, @jlacort, y también podéis enviarme un mail a lacort@sataka.com. Loop Infinito es un podcast diario de Pelesfera, publicado de lunes a viernes a las 7 de la mañana, hora española peninsular, presentado por su servidor Javier Lacort y editado por Santi Araujo. Un abrazo, hasta mañana.